¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti ya no se siente igual? No hablo del cansancio de un día difícil. Hablo de esa sensación que aparece cuando algunas cosas dejan de ilusionarte como antes, cuando reaccionas diferente o cuando sin saber por qué sientes que una parte de ti se fue quedando en el camino. Muchas mujeres creen que eso simplemente hace parte de crecer, que así es la vida, que es normal dejarse para después. Y sin darse cuenta pasan los años viviendo para responder, cuidar, resolver, estar presente para todos, mientras dejan en silencio sus propias necesidades. Lo más curioso es que estas situaciones en tu vida no ocurren de un día para otro. No hay un momento exacto en el que una mujer deja de encontrarse consigo misma. Sucede despacio. Empieza con frases que parecen inofensivas, como hoy no alcanzo, la próxima semana, cuando tenga un poco más de tiempo, lo haré. Y casi sin notarlo, siempre aparece algo más urgente que ellas mismas. Y muchas veces no sucede por obligación, sucede por amor, porque queremos ayudar, porque queremos estar presentes, porque queremos cuidar. Y precisamente por eso resulta tan difícil darse cuenta de que mientras sostenemos la vida de quienes amamos, también necesitamos sostener la nuestra. A veces basta un instante muy sencillo para entenderlo. Puede ser una fotografía antigua, una canción, un lugar o un recuerdo que aparece sin avisar. Y de pronto surge una pregunta inesperada. ¿En qué momento dejé de sentirme así? Tal vez no se extraña la juventud, ni siquiera los años. Lo que realmente se extraña es la versión de nosotras mismas que todavía encontraba ilusión en las cosas pequeñas, que se regalaba momentos sin culpa y que sonreía con más facilidad. Y ahí suele aparecer un descubrimiento muy importante. Quizás nunca nos perdimos, quizás simplemente nos fuimos dejando para después tantas veces que un día sentimos que ya no sabíamos dónde había quedado esa parte de nosotras. Y cuando entendemos eso, también desaparece un poco la culpa, porque dejamos de pensar que algo está mal con nosotras. Comprendemos que solo llevamos demasiado tiempo sin hacernos espacio. Y volver a encontrarnos no tiene por qué ser una carrera. No significa cambiar la vida de un día para otro. Significa empezar a hacernos una pregunta diferente. En lugar de preguntarnos ¿qué me pasa?, podemos preguntarnos ¿qué necesito hoy? Parece una pregunta sencilla, pero para muchas mujeres puede convertirse en el inicio de una transformación. Porque volver a uno mismo no siempre requiere grandes cambios. A veces comienza con algo mucho más pequeño, como descansar cuando el cuerpo lo pide, volver a disfrutar de un café sin mirar el reloj, salir a caminar, leer las páginas de ese libro que alguna vez dejaste para después, respirar unos minutos en silencio y sobre todo empezar a hablarnos con la misma paciencia y el mismo cariño con el que siempre hemos tratado a los demás. Quizás la mujer que crees haber perdido nunca desapareció. Quizás solo ha estado esperando que vuelvas a hacerle un espacio en tu vida. Y si alguna vez has sentido que ya no eres la misma, ojalá recuerdes esto. No necesitas volver a ser la mujer que fuiste hace años. Solo necesitas volver a sentirte en paz con la mujer que eres hoy. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si mientras escuchabas esta reflexión sentiste que alguna parte de ella también hablaba de ti, me encantaría leerte en los comentarios. A veces creemos que somos las únicas que nos sentimos así, hasta que descubrimos que alguien más también ha recorrido este mismo camino. Y si piensas que estas palabras pueden acompañar a otra mujer que hoy lo necesite, compártelas. Gracias por estar aquí.
Nos vemos pronto.